Una deuda nacida bajo la nieve a todos vida sin pedir permiso. 15 inviernos después, alguien llamó a la puerta con una frase capaz de salvar un valle, o de prenderle fuego a todo. La nevasca llegó sin aviso, como los golpes que da el destino. En cuestión de minutos la sierra se volvió una pared blanca y los pinos, gigantes inmóviles cubiertos de escarcha. El viento aullaba como si quisiera arrancar los tejados del rancho Ledesma. Mateo, con 12 años y un abrigo heredado que le quedaba grande, avanzaba doblado contra la ventisca, siguiendo un rastro de huellas menudas que el viento ya empezaba a borrar. Había salido a buscar a una oveja rezagada, y en cambio había encontrado ese hilo de pies descalzos marcando el camino hacia el arroyo helado. Gritó, pero su voz se rompió en el viento. Un bulto oscuro, pequeño, se acurrucaba junto a los matorrales de salvia endurecidos por el hielo. Era una niña de ojos negros como la piedra de río, con el pelo pegado al rostro y las manos amoratadas agarrando una muñequita de trapo. Cuando lo vio, intentó incorporarse pero cayó de rodillas. «No te duermas», dijo Mateo acercándose. «Si te duermes, el frío te roba». La envolvió con su abrigo sin preguntar nada, como si su cuerpo supiera antes que su mente lo que había que hacer. La niña respiró hondo, temblorosa. Tenía las mejillas cortadas por el viento y las pestañas blancas de escarcha. «Ayana», susurró. «Me llamo Ayana». Mateo no sabía su lengua, pero entendió el nombre. Señaló su pecho. «Mateo». La levantó como pudo, la muñeca de trapo entre ellos, y juntos tambaleando buscaron con los ojos el refugio más cercano. Un viejo atrisco de pastores, de adobe y paja, medio hundido. Allí dentro, el viento era un rumor lejano. Con manos torpes, encendió una brasa que guardaba en una lata. Le ofreció un pedazo de pan duro, y con la navaja cortó la cuerda de cuero que llevaba en la muñeca para atársela a la de ella, a modo de promesa muda. «No te suelto». El mundo era simple en el calor de ese resguardo. 2 respiraciones, el chasquido tímido del fuego y fuera el rugido blanco. Ayana acercó las manos al calor y sacó de su bolsillo un talismán de madera, una media flecha tallada en enebro con dibujo de líneas quebradas. La partió en 2 y le tendió una mitad. Mateo, sin entender del todo, la aceptó y la guardó bajo la camisa. Cuando la tormenta aflojó, llegaron hombres montados sobre caballos con mantas y lanzas. Uno de ellos, alto y con las canas trenzadas, desmontó de un salto. Le bastó un vistazo para entender todo. Su mirada se posó en el abrigo alrededor de la niña, en los labios morados que ya habían vuelto a un color vivo, en el niño flaco que apretaba una media flecha contra el pecho. «Le debes la vida», dijo el hombre con voz grave, y en aquella frase no hubo amenaza sino un reconocimiento antiguo. Mateo asintió sin saber si estaba de acuerdo, solo sabiendo que no quería soltar la cuerda de cuero que ataba su muñeca a la de Ayana. Pero el hombre, al que los suyos llamaban Águila de Humo, desató con cuidado el lazo, cubrió a su hija con una manta y puso una mano sobre el hombro del muchacho. «La nieve recuerda», agregó, «y la gente también». Ese fue el primer invierno que Mateo entendió que la sierra guardaba memorias. En primavera oyó historias de caravanas perdidas, de pactos sellados alrededor del fuego, de estanques que no se secaban porque alguien agradecía tiempo. Guardó la media flecha debajo del colchón. Como se guarda una palabra importante que todavía no se sabe pronunciar. 15 años cambian un nombre en una voz. Mateo ya no sonaba en el viento como un llamado de madre, sino como la orden firme de un capataz a su gente. El rancho Ledesma se había extendido hasta los sauces del arroyo Claro. Por las noches, la sierra dejaba escuchar sus coyotes, y por el día la polvareda de las recuas pintaba el horizonte. Hacia el oeste, más allá de los cerros, un nuevo camino de hierro prometía atravesarlo todo como una lanza. Harlan Pike, comerciante de reses y dueño de la cantina del pueblo, había empezado a aparecer con frecuencia por la cerca del rancho, sonriendo sin mostrar los dientes. «Vendes ahora que te conviene», le decía, «antes de que el hierro te quite el agua». Mateo no vendía. Había aprendido a leer nubes, a contar pasos entre pozos, a intuir cuándo un caballo iba a asustarse. Había una calma en su manera de mirar que no era de los jóvenes, sino de los que entienden que todo se paga con paciencia. En el pueblo, la maestra, Mara, le guardaba una silla frente a la estufa por si quería sentarse, y a veces él se sentaba, escuchaba y sonreía más con los ojos que con la boca. Había una especie de promesa en ese gesto, nada escrito, tal vez demasiado tenue para llamarlo compromiso. Fue una tarde de luz seca cuando apareció la columna de polvo en el lomo de la colina. Hombres y mujeres a caballo, mantas dobladas sobre las monturas, plumas ceñidas a las trenzas. Se detuvieron frente a la casa grande.
Donato, el capataz, dio un paso hacia adelante por mero reflejo, y luego se apartó al ver que el hombre de las canas trenzadas desmontaba sin ayuda. Águila de Humo pisó el porche como quien pisa un terreno que no es suyo, pero que le han prometido. Sus ojos, grises como metal pulido, buscaron a Mateo. Se midieron en silencio. Ese silencio pesaba más que cualquier insulto. 15 inviernos, dijo el anciano. Cásate con mi hija ahora. La frase se quedó suspendida entre el chirrido de una veleta y el ruidito que hacen las golondrinas al cambiar de alambre. Donato tosió. Desde el corral un caballo tateó la madera. A lo lejos las gallinas corrieron, como si noticias viejas atravesaran el patio. Mateo sostuvo la mirada. No había enojo en su voz, solo una prudencia afilada. Pase, beba agua y hablemos. Águila de Humo miró el balde de agua en el extremo del porche, el vaso de lata, las manos callosas de Mateo. Hizo un gesto leve. Detrás de él se apartó una mujer. Su vestido de gamuza estaba bordado con líneas azules y blancas. No era una niña, sino una mujer hecha. El cabello largo, la mirada serena, la muñeca adornada con una cuerda de cuero vieja como un secreto. Sonrió de manera mínima, lo suficiente para que la media flecha que Mateo llevaba al cuello ardiera un instante sobre la piel. Ayana, dijo la mujer, como si el nombre tuviera que presentarse de nuevo, porque en 15 años también cambian los nombres en las bocas. Mateo, respondió él y la sílaba le salió más lenta. Entraron a la sala grande. Los demás se quedaron afuera, bajo las tejas mirando el polvo moverse, como si también ellos supieran que la conversación iba a decidirle el destino a muchos. Nuestra gente tiene memoria de nieve, comenzó Águila de Humo. Cuando un niño le devuelve el aliento a una niña, en la noche en que la sierra quiso callarla, las dos vidas quedan enlazadas. Así nos fue dicho por los viejos, no para comprar esposas, sino para que no se pierdan los caminos que la montaña traza. Han pasado las estaciones. Ayana es mujer, tú eres hombre. Has levantado esta casa. Nosotros hemos cuidado las fuentes altas. Las palabras dadas a la sierra no se archivan, se cumplen. No soy hombre de romper promesas, dijo Mateo despacio, pero no sabía que hubiera una promesa. El anciano realizó un gesto con la mano, como si despejara humo. Tu padre la conocía. Mateo sintió que una tabla bajo sus pies crujía. Su padre había muerto un invierno de esos, cuando él todavía no alcanzaba a los estribos con los pies. Oficialmente, fue una noche de mala suerte, una mula mal atada, una caída en el vado, la corriente de hielo llevándose el cuerpo antes de que nadie pudiera ayudar. Oficialmente, nadie vio nada. La versión se había instalado como las manchas de aceite en el suelo, a fuerza de repetirse. Mi padre no hablaba mucho, respondió. Hay asuntos que los hombres callan para que no corra sangre a destiempo, dijo el anciano, y hay tiempos en que la sangre corre igual, aunque uno calle. Ayana respiró hondo. Yo no soy ganado que se negocia, dijo en voz clara, sin dureza. Si me caso, será porque lo decido. Mi padre no me arrastra. Te pide porque cree que es buen camino para todos. Pero mi palabra pesa tanto como la suya. Águila de Humo asintió, sin ofenderse. Mateo inclinó la cabeza en un reconocimiento que no había aprendido en la iglesia, sino viendo cómo la sierra trata a los que se paran firmes. Entonces, dijo él, no me hablarán solo de costumbres. ¿Qué es lo que quieren proteger con tanta urgencia que vinieron con todo el campamento hasta mi puerta? El anciano se acercó a la mesa tosca del comedor. Con el índice, dibujó sobre la madera como si fuera tierra, un mapa que solo existía en su memoria. El arroyo claro, las fuentes altas, el meandro donde nace el agua fría aún en agosto. El camino de hierro quiere subir por el lecho del arroyo, explicó. Ese hombre de botas lustrosas, Pike, negocia en el pueblo. Dice que los papeles le darán paso, pero los papeles no beben, los animales sí. Si el hierro se come el arroyo, ni tus reses ni los nuestros sobrevivirán el verano que viene. Nuestros viejos dicen que la manera de pelear algo así no es con rifles, sino con alianzas que duren más que un tiroteo. Una casa con dos techos y el mismo fuego. La imagen de dos techos bajo una misma columna de humo cruzó la mente de Mateo. Le resultó, contra su orgullo, razonable. Y sin embargo, algo no encajaba del todo. ¿Y por qué ahora?, preguntó. Fue entonces cuando la conversación dejó de ser una negociación y se volvió una confesión. El anciano fijó la mirada en el vaso de lata, como si allí hubiera guardado el resto de su paciencia durante años.
Porque el invierno en que tú salvaste a mi hija no fue solo nieve y viento, dijo. Hubo hombres en la oscuridad. Vosotros les decís vaqueros, pero no eran de los tuyos. Robaron reses. Se movieron como sombras y lo hicieron en medio de la tormenta para que nadie viera. Tu padre los enfrentó en el vado. No cayó de una mula. Lo hicieron caer. Yo lo vi de lejos, con los ojos nublados por la ventisca. Y Ayanna vio la cara del que se le plantó delante con una risa de metal. Tenía un sombrero con una cinta de plata, como la que lleva Harlan Pike. El aire en la sala se hizo más duro de tragar. Ayanna levantó la muñeca y sin decir palabra, dejó ver un hilo de cuero viejo atado con un nudo corto. Tenía enhebrada una pequeña lámina de plata oscurecida cortada de una cinta más grande, con una muesca filosa en el extremo. Se le cayó cuando empujó a tu padre, dijo, sin subir la voz. La recogí y corrí a la cabaña. Pensé que me perseguiría. No lo hizo. La nieve lo tapó todo. Mi padre me hizo callar para evitar que su gente atacara al pueblo. Dijo, esperaremos el tiempo de la palabra justa. 15 inviernos después, ese hombre viene por el agua de todos. Ya no hay espera que sirva. Mateo apretó los dientes. El recuerdo oficial, limpiamente triste, se agrietó como un plato viejo. Por la grieta se filtró la rabia. Una rabia que no era deseo de bala, sino hambre de claridad. No sabía si creía en justicia ni cómo se pagaban las deudas en un mundo que no tenía escribanos para sus dolores. Pero sí entendía de cercas rotas y de manos que se meten donde no deben. ¿Por qué no fuiste al alguacil?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Porque el alguacil bebe en la cantina de Pike, replicó el anciano, y porque no quiero la sangre de mis muchachos en la calle por una verdad que el viento de dinero se llevaría. Prefiero una casa que mire al arroyo desde los dos lados. Prefiero que mi hija se siente al fuego o un hombre que mire directo, como tú. Y prefiero que, si hay que hablar alto, lo hagamos con una voz que el pueblo no pueda fingir que no oye. Desde el patio llegó un rumor distinto, más áspero que el del viento cuando pasa por las tablas. Voces, risas contenidas y el sonido claro de estribos golpeando madera. Donato asomó la cabeza. «Patrón», dijo, «tiene visita». Harlan Pike cruzó el umbral con el sombrero ladeado. Detrás de él, 2 hombres de cara ancha y manos listas. Olía a colonia cara, a cuero engrasado y a una confianza maleducada. «Buenas tardes», entonó. «Me dijeron que aquí se iba armando una feria y yo no fui invitado». Sus ojos se detuvieron un segundo de más en Ayanna, y esa pausa bastó para que Mateo se diera cuenta de que Pike no venía a vender amabilidad, tampoco venía a disparar, venía a medir. «No es feria», replicó Mateo, «es mi casa». «Por ahora», dijo Pike sonriendo, «porque cuando el camino de hierro pase, algunos techos serán lujo. La sed no permite caprichos». «Ni la decencia permite que uno baile sobre las tumbas ajenas», soltó Ayanna, y su voz fue una flecha que dio en madera. Pike fingió no oír. Alzó una ceja. «La muchacha habla bien. ¿Es tu invitada, Ledesma? ¿O piensas que tu casa es iglesia?» «Es mujer que decide sus pasos», contestó Mateo. «Y el camino a la cocina no necesita permiso tuyo». El comerciante rió lo justo. Se quitó el sombrero con lentitud, dejó ver la cinta de plata con una muesca en el borde. Ayanna no pestañeó. Mateo sintió que la sangre le subía con un zumbido. Pike volvió a ponerse el sombrero como quien se coloca una corona no pedida. «Piénsalo bien, muchacho», dijo. «Vender ahora es sabio. Más tarde, tendrás sed hasta para llorar, y los amigos te van a faltar». Se fue. El rumor de los cascos se alejó por el patio. El silencio quedó denso, con gusto a polvo. Águila de Humo no dijo «te lo dije». Se limitó a apoyar las 2 manos en la mesa. «No te pido que elijas por miedo», dijo. «Te pido que elijas por memoria». La nieve nos amarró. La sed nos pone fecha. Esa noche el rancho fue una gran oreja. Los peones comieron más callados que de costumbre. Alguien templó una guitarra, pero dejó las cuerdas quietas. En la cocina, Mara llegó con una olla de guisado porque en el pueblo había corrido la voz de los visitantes. Saludó con una inclinación. Notó la presencia de Ayanna y apretó los labios antes de sonreír. No era una sonrisa amable del todo, pero tampoco hería. Llevaba años entendiendo que hay cosas que suceden aunque uno no las lleve puestas en palabras. «Para todos», dijo, y sirvió sin preguntar. Ayanna agradeció con una mirada que no necesitó lengua.
Mara recibió la mirada con dignidad, como quien deja una copa sobre la mesa de otro y se va sin quebrarla. Cuando la olla quedó vacía y el cielo se cubrió de estrellas, Mateo caminó hacia el corral de los potros. Ayana ya estaba allí, mirando el lomo oscuro de la sierra. ¿Te acuerdas de la media flecha?, preguntó ella, sin darse vuelta. Mateo la sacó de debajo de la camisa. La había analizado los años contra su piel. No me olvidó, dijo. Yo tampoco, respondió Ayana. Aquella noche tú me diste calor. Yo te di lo único que tenía, una mitad de promesa. No vine a cobrarla. Vine a sostenerla si tú también la quieres. No te quiero por deuda, respondió él. Te quiero porque desde aquel día nada se me ha parecido tan verdadero como verte respirar. Ayana inspiró. Era una respiración simple, de mujer que se sabe en pie. Se volvió hacia él. Entonces cásate conmigo, dijo. No por mi padre, no por tu rancho, no por el arroyo. Por lo que dijiste recién. Mateo tragó saliva. No era un hombre de temblar, pero tembló. Miró la casa. Vio a Donato en el umbral con la sombra larga, una lámpara temblando detrás. Vio a Águila de Humo sentado junto al fuego del campamento, con el rostro recortado por la luz. Vio, sobre todo, el brillo de agua en el borde del valle, como una promesa que el verano ya estaba cobrando. Mañana, dijo, en el paraje de la cabaña vieja, donde la nieve nos presentó, que la sierra sea testigo, y que quien deba escuchar, escuche. Ayana asintió. No hubo beso, porque no lo pedía la escena. Hubo un roce de manos, suficiente para que el mundo por un segundo se pareciera a la cabaña de adobe calentada por una brasa. Entonces el olor llegó, el humo no de fogón, sino de paja. Donato gritó, ¡el granero! Corrieron. Las llamas no estaban altas aún, pero mordían la esquina del edificio como un perro mal enseñado. Los peones se alinearon con baldes, el agua del pozo subía lenta. Ayana y Mateo entraron a la carrera, sacaron sacos, apartaron herramientas. Un caballo relinchó dentro, ciego de miedo. Mateo le cubrió los ojos con una manta y lo sacó tirando de la brida. Cuando salieron, el humo ya mordía más fuerte. Esto no lo empezó una lámpara, dijo Donato, oliendo. Es aceite. Y me ha puesto el sueldo que alguien dejó un rastro hacia la cerca del norte. No hubo que decir el nombre. La noche guardó silencio por respeto a lo obvio. Águila de Humo apareció al lado de Mateo. Puso su mano sobre el hombro del joven. Por segunda vez en la vida, hijo, dijo, usando una palabra que no había usado antes. La sierra te va a pedir valor al amanecer. No te lo pido yo, te lo pide el agua. Mateo volvió a mirar al valle. Pensó en su padre, no en el cajón que no vio, sino en las manos que le enseñaron a amarrar una montura. Pensó en Ayana en la cabaña de adobe, en la media flecha bajo su camisa, en la cinta de plata con la muesca que todavía brillaba en la frente de un enemigo que sonreía. Mañana, repitió, si nos quieren sedientos, que primero nos vean de pie. La noche se cerró con el chisporroteo del granero rendido por fin al agua, y con un coro de grillos que, como ellos, no tenían otra cosa que hacer más que seguir. El amanecer olía a lana mojada, y a madera que volvió a respirar después del humo. Las brasas del granero, ya domadas, humeaban bajo una piel de ceniza. Por encima, el cielo aparecía limpio, como si la noche hubiera barrido sus propias culpas. Mateo ensilló en silencio. Águila de Humo, quieto como un poste que sabe su sitio, observaba la línea pálida donde el valle se abre. Ayana trenzó su cabello con tiras de cuero. Al final de una de ellas, la media flecha colgó suave, como un latido. Nadie necesitó decir vamos. Se fueron, y con ellos se fueron los hombres del rancho y los del campamento, juntos, formando una sola columna de polvo claro hacia la cabaña vieja. La cabaña seguía siendo lo que era: adobe cansado, techo de paja remendado, una sombra de lumbre en el suelo donde alguna vez un niño y una niña se abrigaron de la sierra. Nadie llevó cura ni juez, llevaban memoria. Ayana y Mateo entraron primero. Había un silencio de pájaros detenidos. Águila de Humo se plantó entre ambos, no como dueño, sino como puente. La sierra escuchó una promesa en la nieve. Dijo con voz baja: hoy escucha otra, hecha con calma y con los ojos abiertos. Mateo sacó de su camisa la media flecha que había dormido con él desde niño. Ayana hizo lo mismo.
Juntaron las dos mitades. La madera encajó sin esfuerzo, pero ocurrió algo que solo notan quienes aprenden a mirar como miran los viejos. El dibujo quemado a fuego en la superficie formó, de pronto, un trazo completo. No era adorno, era un mapa sencillo, una línea quebrada como arroyo, un círculo con una grieta, como si fuera una piedra partida, y una marca al pie, 3 rayitas en abanico. «Míralo», susurró Ayana. Siempre estuvo ahí. Águila de Humo sonrió apenas. Con el pulgar recorrió el círculo. «Piedra del sombrero», murmuró, «la roca partida que se ve desde el paso alto. Y esas rayas, las fuentes pequeñas». Los hombres acercaron el cuerpo, como si aquello, siendo simple, abriera de golpe otra puerta. Pero el momento no era de carreras, era de palabras. «Mateo», dijo Ayana, con los ojos en los suyos, «no te pido nada más que verdad». «Verdad te doy», contestó él. «Estoy aquí porque desde la nieve eres lo que me endereza». No se juraron con fórmulas aprendidas. Se dieron agua. Ayana acercó a los labios de Mateo una calabaza. Él bebió y después hizo lo mismo por ella. Los ancianos de su gente golpearon con suavidad el suelo, un ritmo lento, antiguo. En el rancho, Donato dejó caer su sombrero un segundo, quizá por respeto, quizá por costumbre. Mara, que había llegado sin anunciarse con unas flores secas entre las manos, observó desde la puerta con la dignidad de quien sabe que el mundo sigue, con o sin lo que uno hubiera querido. «Que el mismo humo cubra 2 techos», dijo Águila de Humo. «Que el agua no aprenda a diferenciar entre nuestros hijos. Que si mañana hay hambre de bala, se siente a la mesa y se le niegue». El viento entró por la rendija del techo, movió la llama breve que Ayana había encendido en un cuenco. Fue en ese instante cuando la calma parecía haber ganado por fin una silla, que resonó el primer estampido. No fue disparo de matar, fue de aviso, un ruido seco que quiebra el aire para decir «yo mando». Los caballos bufaron. Afuera, voces. Donato se volteó primero. «Por el norte», dijo. «Vienen desde la cerca de los Álamos». Harlan Pike apareció con 4 hombres. En su sombrero, la cinta de plata seguía luciendo su muesca, insolente como la sonrisa de quien no necesita esconderse. «Qué bonito ritual», canturreó, «pero las bodas sin permiso del dueño del agua se quedan en brindis pobre». Mateo salió. No puso la mano en el revólver. La puso en la hebilla, como quien simplemente acomoda el aire. «Esta agua no tiene dueño», dijo. «Tiene sed». Pike alzó la barbilla. «Y sed tengo yo de hierro. El camino necesita su lugar. Ya lo saben todos. ¿Qué tal si hacemos cuentas? Véndeme el paso del arroyo. Te dejo los sauces. Tú y tú, festejo». Ayana salió a su lado, levantó la media flecha un segundo, la suficiente para que Pike se distrajera con ese pedacito de nada. «No necesito tus permisos», replicó. «Necesito que tu camino no abra el vientre del agua». Pike silbó. Uno de sus hombres se rió sin ganas. Entonces habló Donato, y su frase encajó como una daga que une creía de adorno. «Si de vientre se trata», soltó, «allá arriba están las fuentes pequeñas. Yo las conozco, y sé un paso que no llega a nadie. Si queremos ganar, hay que adelantarse. Si frenamos el agua desde la piedra partida, el camino de hierro no podrá bajar por el lecho. Se le quedará el esqueleto a la vista». Mateo lo miró. Donato nunca hablaba de estrategia con esa rapidez. Tampoco ofrecía caminos secretos como si los hubiera pensado de noche. Aún así, lo que decía tenía lógica. La mitad de los presentes asintió por instinto. Pike hizo un gesto leve a sus hombres. Ellos, sin moverse, se tensaron. Había un juego en marcha. Aún no enseñaba los dientes. «Ve», dijo Ayana, inclinando apenas la cabeza hacia Mateo. «Yo iré contigo». «Yo también», intervino Mara, «por si alguien necesita manos que curen». Nadie discutió. Partieron en 2 grupos, uno al norte a resguardar el rancho, el otro hacia la piedra del sombrero. El polvo que levantaron parecía un mismo cuerpo largo. El ascenso al paso alto mordía las piernas. Entre jarillas y lazas sueltas, la piedra famosa se dejó ver, un domo claro partido por una grieta en diagonal, como si un gigante le hubiese dado un tajo y luego se hubiera arrepentido. Al pie, las fuentes pequeñas brotaban en 3 bocas humildes. En tiempos de sequía, eran el hilo que mantenía con vida a las vacas y a la gente. Donato desmontó con un salto, seguro como quien vuelve a su casa. «Aquí», señaló, «la grieta tiene un corredor por dentro. Si entras, llegas hasta una oquedad que hace de vaso. Si lo cerramos, el arroyo baja con fuerza y rompe cualquier ensayo de puente». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Ayana. Donato tardó un segundo de más en responder. «Porque antes lo vi con tu padre».
Mateo, dijo. La frase cayó como piedra en agua quieta. Mateo sintió que se le apretaban los puños solos, no porque lo supiera, sino porque de pronto la noche vieja, aquella del vado, se llenó de sombras en el borde de su memoria. Mi padre no conocía esta piedra, respondió más para sí. La conocía, insistió Donato. Me trajo una vez antes de morir. Hablaba de levantar una pared con piedras aquí, de segundo cauce, de seguridad. Era un soñador. Los soñadores se cansan. Ayana miró a Mara, buscando una mirada que le dijera si aquello olía a verdad. La maestra, sin embargo, estaba arrodillada junto a las fuentes, observando algo con esos ojos prácticos, con que mira el mundo quien enseña a leer. Esto, dijo, miren, en el borde de la roca, justo donde el agua resbalaba haciendo un hilo, había marcas. No eran huellas del tiempo, eran incisiones recientes, como letras. Mateo acercó la cara. La piedra decía en trazos torpes, no tapen el vaso, ábranlo por abajo. ¿Quién escribió eso?, preguntó Ayana. Mi padre, respondió una voz detrás. El mundo se detuvo un segundo entero. El hombre que había hablado llevaba barba cana mal cortada, un sombrero sin forma y una manta sucia sobre los hombros. Sus ojos, sin embargo, eran dos carbones que Mateo conocía de memoria, porque le habían enseñado a no temer a la noche. Pa, la palabra se le quebró antes de nacer. Nicasio Ledesma, porque lo era, por más que la barba trajera otra historia. Dio 2 pasos, tambaleándose entre la piedra y las jarillas. A su lado, un viejo pequeño, pastor de cabras de esos que conocen todos los recodos, lo sostuvo del codo. No morí, dijo Nicasio, y su voz era la de alguien que había hablado demasiado poco durante demasiado tiempo. Me mataron de palabra. Caí al vado, sí, me golpeé. Me escondí porque el que me empujó iba a volver a terminar el trabajo. Me recogieron en lo alto. Me curaron los de la sierra. Viví como sombra para no arrastrar a nadie conmigo. No supe cómo volver sin echar a perder más. Les dejé señales. Nadie las vio. Hasta hoy. Ayana fue la primera en reaccionar. Se adelantó y le mostró la media flecha completa. Usted sabía, dijo, sabía que la piedra era mapa. Nicasio asintió. Su mano, temblorosa, buscó la de su hijo y la apretó. Sabía que el agua es asunto de todos, agregó, y sabía que si volvía como hombre que no se puede matar con chismes. El que me empujó iba a tener que mostrar la cara. No vine antes porque no tenía fuerza. Vine hoy porque ese olor a aceite que subía anoche desde tu granero, hijo, dice que el tiempo de esconderse se terminó. Donato dio un paso hacia ellos, como para imponer calma, pero en su bota sonó el tintineo leve de algo suelto. Mara, que todavía estaba agachada, notó un brillo en la hebilla de su silla, una cinta de plata con una muesca igual a la del sombrero de Pike. Alzó la vista. No miró a Nicasio, miró a Donato. Quita el poncho, le dijo. Hazlo. Donato la miró sin entender. Mateo lo miró con la memoria subiéndole de golpe como sangre. La noche en que encontraron una res perdida, cuya marca habían recortado. El incendio accidental de un galpón de un vecino, que luego vendió barato a Pike. Las advertencias que Donato siempre traía justo a tiempo para quedar como salvador. El mundo, en ese instante, juntó las piezas que faltaban. Quita el poncho, repitió Mateo, con un tono que no había usado nunca. Donato lo hizo. Al caer la tela, quedó a la vista una cartuchera con un adorno de plata. La cinta faltaba un diente. Ayana, sin teatro, sacó de su muñeca la muesca que había guardado 15 años. La acercó, encajó como muerde al fin una verdad, con la precisión que solo tiene lo que no necesita palabras. Fuiste tú, dijo Nicasio. Tú me empujaste cuando Pike te señaló. Tú guiabas sus noches. Tú alimentaste su sed con nuestras vacas. Donato apretó los labios. No dio excusas de largo. Las excusas largas son para quienes todavía esperan perdón. Él sabía que no. Tenía deudas, musitó. Y Pike paga bien. Y después, ya no se podía volver atrás. Y yo, buscó a Mateo. No me creas si no quieres. Anoche avisé del fuego. No quería tu casa en el suelo. Solo quería que entendieras que el pueblo es de Pike. Que te subieras a su carro antes de que te pasara por encima. Yo. Mara se acercó y sin dureza le tomó la mano. No la apretó. Se la sostuvo apenas. Hay hombres que se pierden, dijo, y hay hombres que se encuentran demasiado tarde. Punto. El silencio que siguió no tuvo cuchillos. Tuvo peso. Pike, que no estaba allí, estaba sin embargo en todo. En el brillo de las muescas, en la tinta invisible sobre los papeles de la alcaldía, en el miedo antiguo de los tenderos que firman lo que les ponen,
y estaba también en la decisión que les quedaba. «No vamos a cerrar el vaso», dijo Nicasio señalando la roca. «Eso hace daño a todos. Vamos a abrir por abajo. Si liberamos el cauce subterráneo, el arroyo cambiará de cama por un tramo, y el camino de hierro no podrá fijarse en el lecho. No se sostiene sobre agua viva, se sostiene sobre tierra seca. Le daremos barro en los cimientos, y mientras tanto haremos otra cosa». «¿Qué?», preguntó Ayana. «Le quitaremos a Pike su máscara», contestó el viejo pastor, que no había dicho nada hasta entonces. «Nada cae más que un hombre al que dejan de creerle. Ustedes dos juntos, ante la gente, contarán lo de la cinta. Yo diré lo que vi en el vado. El maestro con palabras, los peones con miradas. Nadie va a comprarle el hierro al sediento si se le seca la reputación. Trabajaron hasta que el sol se inclinó. No hicieron ruido de guerra. Movieron piedras. Con palancas abrieron la grieta por debajo, donde la roca ocultaba un corredor estrecho. El agua, al principio tímida, luego potenta, encontró una salida nueva. El arroyo, más abajo, empezó a cantar distinto, fuera del cauce que Pike había medido para sus puentes. A veces, las victorias se oyen antes de verse. Bajaron al pueblo al atardecer. Los habitantes se juntaron frente a la cantina, como cuando se anuncia tormenta. Pike, apoyado en la baranda, sonreía su sonrisa sin dientes. A su lado, el alguacil, más nervioso que de costumbre, fingía neutralidad. «Buenas», saludó Pike. «¿Vienen a brindar por la boda o por el negocio?» Nicasio dio un paso adelante. Los susurros corrieron como gallinas. No todos lo reconocieron de inmediato, pero bastó que Mateo dijera «padre» en voz alta para que el aire se quebrara. Mara, sin subir el tono, comenzó a contar. No adornó. Dijo vado, empujón, cinta, muesca. Ayana mostró el diente de plata. Un hombre de Pike intentó reírse. Nadie lo acompañó. El alguacil tragó. «Mentiras», dijo Pike, no tan seguro. «Historias de fogón». El viejo pastor levantó la mano. Tenía la vista limpia, como quien vive al aire todos los días. Nombró fechas. Dijo dónde estaba parado cuando vio la caída. Dijo cómo temblaba el caballo de Nicasio. Dijo que Donato llevaba una capa con una mancha de aceite en el hombro derecho aquel día, como anoche. Dijo que nunca habló, porque hablar a destiempo trae sangre, que hoy, en cambio, el tiempo estaba maduro. En un pueblo, la verdad cae como nieve. Al principio no la ves, después te rodea. Uno a uno, los comerciantes bajaron la mirada. El herrero se equipó al fin el delantal, gesto que en su mundo significa «aquí no se forja para ti». La mujer del almacén sacó de la bolsa el crédito que Pike le había extendido y lo puso en la baranda, sin decir palabra. Un muchacho rompió con el puño el cartel donde se anunciaba el baile de inauguración del primer puente del camino. Nadie aplaudió, solo dejaron de mirar a Pike como hasta esa tarde. «Vete», dijo Mateo. «No te llevamos a la horca ni te seguimos con rifles. Vete con los tuyos y con lo que te quepa en un carro. Y no cruces más el arroyo por donde corre el agua de todos». Pike apretó la mandíbula, miró al alguacil. Este dio un paso atrás, miró a Donato, que había quedado un poco apartado, como si el suelo no le fuera propio. Donato sostuvo su mirada un segundo, y ese segundo bastó para que Pike entendiera que su sombra se había quedado sin cuerpo. «Esto no termina», masculló. «El hierro siempre encuentra camino». «Que lo busque lejos», respondió Ayana. «Aquí el camino es del agua. No hubo tiros, no hubo sangre a la vista. Hubo hombres que giraron sus caballos sin mirar a nadie y se fueron con la tarde, arrastrando polvo. Hubo un comerciante que guardó por primera vez sus cuentas sin olor a colonia ajena. Cuando el sol cayó, el valle estaba distinto, aunque todo fuera igual. Los peones del rancho y los del campamento encendieron una misma fogata en la explanada frente a la cantina, no para provocar, sino para decir, «aquí estamos». Nicasio se sentó junto a su hijo. No hablaron mucho. Ayana se colocó a su lado y el aire alrededor pareció aprender una palabra nueva. «Hogar». «Queda lo que dijiste», recordó el viejo. «Abrir por abajo, vigilar el arroyo, hacer que el camino del hierro, si pasa, pase con decencia o no pase. Y cuidar a los nuestros», agregó Mara, que acercó pan para todos y se quedó mirando el fuego como quien mira un libro. Águila de Humo se puso en pie. Su sombra se alargó, cruzó el círculo de luz.
Tocó al rancho y al campamento al mismo tiempo. Alzó la mano. No dio discursos. Enumeró cosas simples. Amar a una mujer sin cadenas. Criar a los hijos con agua clara. Reconocer al enemigo antes de que se vuelva vecino. Perdonar cuando se pueda. Castigar cuando la comunidad lo exija, sin convertir el castigo en espectáculo. Donato se levantó entonces. Nadie lo había atado. Caminó hasta el borde del círculo y dejó su cartuchera en el suelo, lejos. Miró a Mateo, a Nicasio, a Ayana. «Yo me voy», dijo. «No pido perdón que no me corresponde. Solo pido que si me cruzan en otro valle, no le enseñen a sus hijos a escupirme. Ya es bastante peso cargar conmigo mismo». Nadie lo detuvo. A veces, la justicia es una puerta que uno mismo abre de salida. Se fue con paso cansado, sin volver la cara. Mara lo siguió con la vista un largo trecho. Luego, sin anunciarlo, empezó a enseñar a los niños del pueblo cómo leer marcas en piedra y cómo escuchar un arroyo. Cosas que parecen pequeñas hasta que un día te salvan la vida. Esa noche, junto a la cabaña vieja, Ayana y Mateo apoyaron las dos medias flechas, ya unidas sobre el dintel. Nicasio durmió bajo ese techo como si la madera lo hubiera estado esperando desde siempre. El viento trajo desde la sierra un olor a lluvia, no fuerte, apenas promesa. Bastaba. La sierra decidió, dijo Ayana en voz baja con la cabeza en el hombro de Mateo. «Decidimos nosotros», corrigió él, besándole el cabello. «La sierra nos oyó». Y así quedó, no como cuento que se deshace al amanecer, sino como historia que se siembra. Un niño que salvó a una niña bajo la nieve. Un padre que volvió no para reclamar, sino para enseñar. Un traidor que eligió irse antes de hundir a todos. Un hombre de plata que se quedó sin espejo. Y dos casas con un mismo humo. Cuando el primer tren intentó, meses después, arrimarse al valle, se retiró, manso, ante la evidencia de un arroyo vivaz que no aceptaba ser puente. No hizo falta levantar rifles, bastó con que un pueblo de dos lenguas hablara con la misma boca. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.